espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo hoy quiero realizar un tarot interactivo, cómo te va en el amor, qué próxima pareja viene a tu vida. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, sobre todo, comenta qué te ha parecido. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Habrá cosas que te puedan resonar, otras cosas no. También canalizo cosas que pensarás que dice esta loca. Y a lo mejor habrá personas que le puedan por resonar, no. Y sobre todo te invito a que veas la opción número 1, opción número 2. Dicho esto, muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like y por apoyar este canal. Sobre todo es muy importante que te puedas suscribir, regalarme un like para que YouTube me pueda recomendar más. Dicho esto, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Todo estará por aquí abajo. Y también podrás ver las tarifas en mi web o en la web Coffee. Dicho esto, también, si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por Sakura Tarot, Instagram, Facebook. Y ahora sí tendrás que elegir opción número 1, la Ariel. Opción número 2, el príncipe Eric. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1, la Ariel. Hola, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Y ahora sí, vamos a mirar qué es lo que te viene en el amor, tu próxima pareja, crush, love, cómo se va a presentar. ¡Wow! Es una persona sí que es verdad que veo que a lo mejor es una persona que llega a tu vida. Yo siento en los próximos meses, siento también que este San Valentín lo vas a pasar un poco como ¿dónde está mi amor? Mi love, quiero estar con él. Siento de que quieres a lo mejor ya formar una familia, estabilidad, alguien con quien poder conectar, ¿no? Siento de que es una persona que si a lo mejor no la has podido conocer hasta ahora, es una persona también un poco como alma solitaria. Sí que es verdad que a lo mejor si esta persona no ha aparecido en tu vida, puede ser que esta persona haya dejado un amor un poco como complicado. Por eso me sale el ermitaño, ¿no? El ermitaño siempre son tiempos lentos, ¿no? Pero siempre llegan a buen puerto, siempre obviamente con las cartas, ¿no? Pero te salen unas cartas súper bonitas. Sigo diciendo que es una persona también que a lo mejor en la niñez ha podido tener como alguna carencia en el amor, desengaño, o con la persona que era el amor de su vida. Siento de que era una persona homosexual, bisexual, estaba súper enamorado, enamorada y puede ser que a lo mejor fue como un desengaño, ¿no? En plan, me lo podías haber dicho en una edad un poco complicada, algo por ahí. Y a lo mejor por culpa de esta carencia, pues eso le ha creado como inseguridad, reprimir sus emociones. Pero sí que es verdad que su antigua pareja fue una persona que, bueno, que gracias a eso se ha podido abrir más, ¿no? Eso sí. Y gracias a eso, no es que estemos dando gracias a su expareja, a su exmatrimonio, no. Pero gracias a su expareja, pues a lo mejor se ha convertido en una persona a lo mejor más abierta, ¿no? Y gracias a eso, a lo mejor ha hecho su trabajo personal, ha trabajado más en sus emociones y gracias a eso yo lo veo que es una persona más abierta,
más con ganas de enamorarse. Puede ser también, lo que te quiero decir que su es pasado, no tiene nada que ver. Es una persona que ha soltado muchas mochilas, tanto carencias emocionales y sobre todo de expareja. Ha hecho como su trabajo personal y también a lo mejor por eso me sale el ermitaño, ¿no? También tenía que pasar a lo mejor una época solitaria pues para trabajar en eso, ¿no? Porque yo siempre digo, a veces tenemos que, por uno mismo, ¿no? Perdernos para volvernos a encontrar, ¿no? Trabajar en esa época nosotros mismos y gracias a eso llegan a tu vida una persona que puede ser el amor de tu vida y gracias a todo eso también, a ese trabajo personal, y por eso vemos el arco iris, ¿no? Con un 10 copas, ¿no? Pues podemos transformar relaciones espectaculares y garantizado, ¿no? Pero claro, ¿quién quiere estar siempre con alguien que habla de mal humor, siempre quejándose? Eso nos baja un montón la vibración, ¿no? A mí me encanta estar con gente alegre, positiva. Obviamente hay que estar en lo bueno y en lo malo, ¿no? Pero no sé, obviamente yo también puedo tener días malos, pero bueno, intento gestionarlos. Y gracias a todo eso, esta persona te llega a tu vida. Y yo os veo una relación espectacular. Qué bonito. Y gracias a todo eso, hacer su trabajo personal, es que me viene mucho trabajo personal. Pues os conoceréis en dos momentos que sí que es verdad que tú eres una persona. Puede ser también que estés vibrando, no voy a encontrar a esta persona, estás como en decepción con la vida, con el amor, ¿no? También por vuestros desengaños que has podido tener, esto, lo otro. Puede ser también que vienes de una relación, opción número uno, con la persona que a lo mejor creías de tu pasado. Siento de que no se cumplieron tus expectativas, siento de que esta persona no te dio una estabilidad, un hogar, o incluso te veo aquí que rompisteis muy drásticamente, te puedo echar de casa también, no sé, muy heavy todo, o sea, muy turbio por decirlo de una manera, ¿no? Puede ser también que estés en una época de que, bueno, o sea, te quieres enamorar pero vas con precaución, perfecto, todo es válido. Y lo que me gusta de ti, opción número uno, que aunque esta persona aparezca, te vas a dar como tu lugar en conoceros, ¿sabes? Siento de que tampoco ni vais ni lento ni pronto esta relación, ¿no? Os vais a dar vuestro tiempo en conoceros para que esto funcione, ¿no? Y va a funcionar. Qué bonito, opción número uno. Sí que es verdad que yo siento la que pondrás un poco más de... ¡Wow! La carta de los enamorados. Barrera en esta relación, o a lo mejor a lo primero puede ser tú. Siento de que esta persona es una persona que se va a enamorar de tu físico, de tu forma de ser, le encanta esas locuras a veces que tienes, esa espontaneidad, esa risa, esa persona, eres una persona también que se entrega y sobre todo eres una persona que antes miras más por la felicidad de los demás que por ti, ¿no? Y eso también, opción número uno, te ha podido causar engaños y siento de que a lo mejor tienes que poner a lo mejor algún límite, ¿sabes? En no involucrarte tanto en las emociones, problemas de los demás o ser una persona más estoica, ¿no? Es decir, poder ayudar a los demás pero siempre un poco poner límites o no llevarte los problemas a tu casa. Y eso le va a encantar a la persona que llega a tu vida. Siento de que esta persona, sigo diciendo, que llega pronto a tu vida, la vas a conocer. Yo siento de que a esta persona la puedes conocer porque me viene entre amigos, en alguna fiesta, lo típico que te invitan alguna amiga, que van a venir más gente, más amigos, amigas, si hacéis como barbacoa, día de piscina.
estilo como jardín, ¿sabes? Algo como causal, ¿no? De en plan de, va, vente este domingo que Pepito va a hacer una fiesta sin rollo barbacoa y tú no sé qué. También te va a insistir, amigo, y vas a conocer a esta persona. Yo siento que a esta persona la vas a conocer a través de alguien, algún amigo o compañero o compañera de trabajo, de piso, que te diga, mira, te voy a presentar porque sois la pareja ideal, pues bingo. Como que alguien va a hacer como de cupido. O si es una fiesta que te invitan entre amigos, como digo yo, os vais como a conocer, o sea, que la chispa, el hablar, va a surgir como solo, nadie os va a presentar, ¿no? Sino como que vosotros mismos vais a establecer una comunicación, una charla y os daréis como el número, el WhatsApp. O sea, veo comunicación y pronto, ¿eh? Qué bonito. Lo que sí me va a gustar porque entre vosotros como que va a haber chispas. Eres una persona que también, que te va a hablar claramente, tú también. Y eso va a gustar porque más o menos siento que en vuestra relación veo sinceridad, ¿no? No veo que vais como, yo soy de esta manera, me aceptas mis locuras, mis incoherencias, coherencias, esto, lo otro, yo también. Eres una persona también que me encanta porque no intentas cambiar a los demás, sino tú lo aceptas con su lado bueno, con su lado negativo, ¿no? O también, ¿no? A lo mejor si a corto plazo, a largo plazo tenéis que trabajar en alguna carencia como de pareja, yo os veo a lo mejor también como yendo a terapia de pareja o buscaréis como otros medios para que os ayude como a mejorar la pareja y eso me gusta mucho. O si, o si no entre vosotros va a haber como comunicación, ¿no? En plan, como norma número uno, si algo no entre nosotros no va bien o sí, oye, pues vamos a hablarlo claramente. Aparte de pareja, sois como mejor y mejor. O sea, yo veo mucha amistad o como mejores amigos. Y yo siempre digo, la confianza es la base principal de una pareja. Y sobre todo, aparte de tu marido, pareja, esta persona también tiene que ser tu mejor amigo, tu confidente, tu todo, ¿no? Tu amante, lo que sea, ¿sabes? Pero tiene que ser todo. Aparte me encanta porque es una persona que al principio se va a sentir un poco como extraño sobre tus locuras, pero eso es lo que va a dar también mucha vida a la relación. Qué bonita opción. Número uno. Eres una persona que para ti, aunque sea en tiempos oscuros, nunca pierdes la sonrisa. O a lo mejor dices, lo que no te mata me hace más fuerte, ¿no? Opción número uno. Siento que eres una persona muy calmada, que el mar está muy en conexión contigo o también el mar también viene de esta conexión de vidas pasadas. Siento que para ti a corto plazo vivirás cerca del mar o esta persona vive cerca del mar. Siento de que esta persona ya tiene como su hogar. Puede trabajar en temas jurídicos, administración, funcionario, algo también relacionado con alguna editorial, editar libros, tema marketing también, cosas de redes sociales. El momento de la sanación, no de la guerra. Siento de que esta pareja que llega a tu vida, siento de que mutuamente vais a sanar mucho. Siento de que no va a haber como ni competencia, sino que todo lo contrario, ¿no? Esta persona y tú vais a abrir vuestros corazones. Con esta persona tampoco vas a estar como siempre a la defensiva. Como que has podido estar con otras personas, con tu pareja, amistad, familiar. Es una persona muy justa. ¿Lo ves? La justicia se acerca a ti. Yo lo definiría como el karma se acerca a ti, ¿no? El karma bueno, o sea, no todo el karma es negativo, no. Obviamente también podemos cultivar karma bueno y gracias a eso cogeremos pues cosecha
positiva, bonita, ¿no? Llena de bendiciones, ¿no? Y es lo que te mereces. Opción número 1. Y tu lema es, si me suma, perfecto, si me resta, fuera. Siento también opción número 1 que gracias a esta persona vas a conocer también su círculo de amistad, vas a hacer como nuevas amistades. Eres una persona que, o sea, también que le encanta estar con tus amistades de siempre, pero siempre también como conocer gente nueva, tener como otras charlas, conversaciones. Y gracias a esta persona eso lo vas a tener. No siento de que en vosotros haya secreto, desconfianza. No te va a ocultar nada por el móvil ni charlas. También puede ser opción número 1 que te has podido como encontrar a lo mejor con tu expareja o otra persona que estabas conociendo a través del móvil una conversación muy comprometedora con otra pareja y eso pues te causó también romper con esa pareja, desconfianza, cuernos. Esta persona no. O sea, para él no te va a ocultar nada, va a ser sincero y sincera. Y es una persona que cuando se compromete, vamos, que es una mujer de verdad, un hombre de verdad. Y creo que ya por destino esta persona te viene sí o sí. Qué bonita opción número 1. Siento de que si es chica le encanta... Mira, otra coincidencia, pelo rojo, pelo rojo. Yo lo que estoy canalizando, ¿te gusta teñirte o tu próxima pareja le gusta teñirse el pelo rojo? O para mí eres una persona muy entregada al amor. No dudes de ti porque eres una persona que aunque ahora te dé miedo enamorarte o tengas alguna carencia en el amor, a esta persona te vas a entregar a la relación, al amor. Va a desaparecer estos bloqueos. Y sobre todo tu próxima pareja, si es chica, es una persona que le encanta como vestirse con vestidos. Es muy coqueta, muy aesthetic. Le encanta mucho hacer cambios de look con el pelo. Y si es chico, siento de que es una persona de otro país, de otra comunidad. Es decir, si sois de Argentina, pues puede ser de México, por decirlo de si sois de América Latina, ¿no? Y si es de España, pues a lo mejor tu próxima pareja puede ser de Andalucía y a lo mejor esta persona puede ser de Asturias, para que me entendáis. Siento también de que puede ser opción número 1 que te estés pensando en hacer cambios. No te va a importar porque siento de que esta persona tiene ya como su vida como hecha, su casa pagada o su trabajo estable. Pero no te va a importar porque gracias a esto puede ser opción número 1 que querías un cambio y gracias a esto pues dices, mira, yo me cambio. O sea, hijos de por medio, yo siempre digo que llegaréis a, o eres madre, padre y tu próxima pareja, pues llegaréis como buen, o sea, no va a ser ningún pedimento, ¿sabes? En plan de decir, ningún obstáculo, que no me salía la palabra, sino de decir que llegaréis como a un acuerdo de decir, vale, si tú eres madre, padre, pues ya buscaremos soluciones. Yo siempre digo, a la vida, a los problemas, soluciones, y si es que siempre hay soluciones. Menos la muerte. ¿Qué más opción? Siento puede ser que la persona que llega a tu vida para él es una persona sana, le encanta beber mucha agua, no es una persona que beba alcohol ni cervezas, no es una persona fiestera ni nada, sino es una persona hogareña que le gusta estar en sus cosas con sus personas especiales. ¡Qué bonito!
Y siento de que ambos ya estáis como expandiendo la energía para poder conoceros. Siento de que... Y me encanta porque vemos esta energía, ¿no? Esta energía de la silueta de las dos chicas, ¿no? Siento de que ya le habéis pedido al universo de que esta persona llegue a tu vida. Y lo que me encanta porque vais a ser una pareja súper avanzada que trabajaréis mucho, sobre todo en vuestra energía, en vosotros mismos. Vais a hacer un gran equipo, qué bonito. Y bueno, y ahora te voy a dar la primera letra de su nombre, apellido. Z, a lo mejor esta persona es de Zaragoza, de Aragón. R, de Ramón. D, de Daniel, Daniela. Siento de que vais a tener 5 citas y a las 5 ya siento de que empezaréis a salir. O a las 5 citas pues os abriréis en plan yo te quiero conocer, yo quiero una relación. Vamos, que la cosa se pone ahí interesante. Y bueno, esto es lo que tengo para ti, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Te invito a que veas la opción número 2 de nuestro príncipe Eric. Hola, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro príncipe Eric, opción número 2. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatalota@gmail.com, suscríbete y regálame un like. Toda la info estará por aquí abajo. Y ahora sí, vamos a ver qué próxima pareja en el amor. Wow. Aunque veáis que son estas dos cartas negativas, siento opción número 2. Y esto a mí también me pasó con mi expareja. Siento de que últimamente tu próxima pareja puede ser que la puedas conocer por redes sociales o por Instagram. No hace falta que estés tampoco en una web de citas, sino os podáis conocer por Instagram, por Facebook o en algún grupo que estéis. O lo típico que te empieza a seguir a alguien y empezáis de la manera más tonta a charlar. Y nace una bonita relación. Siento de que últimamente opción número 2 te cargas mucho con la energía de los demás. Pero yo siento de que últimamente sientes como la energía de tu futura pareja, lloras porque sabes que pronto lo vas a conocer. O añoras que sabes que esta persona la has conocido en vidas pasadas, pues eso lo añoras, lo extrañas, lloras. Pero sabes que algo de ti, tu intuición, lo anhela, qué bonito. Y sabes que pronto va a llegar esta persona. Puede ser que lo hayas soñado o que últimamente también un par de sueñas de que tienes pareja y digas no me quiero despertar porque sabes que has soñado con esa persona y tú sabes que es tu futura pareja. Y puede ser que te levantas un poco como triste o con ganas de llorar, opción número 2, ¿no? Y vemos aquí como unos prismáticos, ¿no? Que lleva el príncipe Eric, ¿no? Es porque la persona que llega a tu vida también quiere conocerte, también te extraña y te añora. Y me sale el mago, ¿no? El mago para mí, yo veo aquí una relación estable.
es una persona que yo veo que cuando empecéis a salir es una persona que os vais a apoyar mutuamente. Veo mucha tentación aquí, o sea, vamos, que sexualmente va a ir, mira, manita arriba. Y por esto, regálame un like y suscríbete. Yo siento que esta persona la puedes conocer por redes sociales. O a lo mejor también cuando camino que vayas al trabajo, ¿no? Que a lo mejor si vas en autobús, metro, transporte público, siempre coincides con las mismas personas y puede ser también que te hayas cruzado con la mirada de alguien. Opción número 2. Y puedas establecer una comunicación con esta persona. Si sabería algo de en plan, jolín, que ya llego tarde, y gracias a esa conversación tonta, pues puedas conocer a esta persona. Aunque pienses que yo siento de que si es una persona que te encuentras mucho, siento de que ha habido muchas miradas, o puede ser también que es una persona que viva cerca tuya, o puede ser tu vecino, o alguien que viva enfrente, y os habéis cruzado como varias miradas, pero no sabes cómo acercarte también. Siento de que pronto veo una conversación, veo que siento también de que os daréis el número. Obviamente esto lo que estoy diciendo le va a resonar a un grupo de gente, como que otros te pueda resonar otras cosas. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Es una opción también que vas a conocer a esta persona. Yo siento también que entre ambos veo mucho fuego, mucha pasión entre vosotros. Pero ojo también, siento de que para que esta relación funcione, opción número 2, siento de que tenéis como que ser sinceros, sinceras, qué objetivos tenéis en vuestra vida, qué es lo que queréis conseguir, cambiar de trabajo, emprender o por ejemplo tener hijos, cuál es vuestro horario, qué es lo que te gusta a ti, por ejemplo, en tu tiempo libre, con tu pareja o a lo mejor con tus amistades, en soledad, porque ojo, si siento de que desde un principio no veo sinceridad entre vosotros, puede fallar la relación o eso va a ser un problema a corto plazo o a largo plazo, de que entréis en rutina y a lo mejor la relación se pueda como a lo mejor como romper o estar como separados o pasar por una gran crisis. Por eso siempre va muy bien ver los interactivos, porque yo siempre digo, el tarot te puede pasar esto, esto te previene y gracias a lo que te previene puedes modificar el futuro, corto plazo y largo plazo y coger otros senderos. Pero siento de que tenéis que ser mutuamente como sinceros o sinceras. Opción número 2, porque eso va a ser una base principal para que la relación se transforme y pueda durar. Yo veo una relación que duradera, pero si no veo, ay, es que esto, sino que a lo mejor, por ejemplo, ¿no? En las primeras citas, ¿no? Que siempre pasa, ¿no? Siempre nos creamos nuestro mejor personaje. Y luego cuando ya pasa un par de citas o un par de meses en la relación, es que yo pensaba porque no me dijiste esto, ¿no? Más vale que en las primeras citas seáis sinceros, sincera, os mostréis tal cual, no creéis ningún personaje. Porque yo siempre digo, y os lo digo por experiencia y por lo que me he ido encontrando en los interactivos, comentarios, en mis sesiones privadas con clientes, que lo que más falla es que yo, claro, en las primeras citas me creo un personaje, no. Y lo que enamora, yo os lo digo también como tema personal, es la sencillez, la naturalidad. En que haya comunicación, pero sinceridad. Para mí, si no hay estas bases, cuidado. Y siento también con tu futura... ¡Wow! Y esto es otra confirmación. Siento de que con esta persona vas a hacer como
el viaje de tu vida. Siento de que este viaje, esta persona, os terminaréis como de enamorando. Siento de que entre vosotros, si sabéis cómo cuidar, cultivar la relación, como una flor, ¿no? Que necesita agua, dedicación. Pues si sabéis cómo cultivar vuestra relación, o sea, tenéis un futuro espectacular. Qué bonito, opción número 2. Y sobre todo, que os estaba diciendo, ¿no? En vuestra relación es importante de que haya confianza, porque y sinceridad. Yo lo definiría con estas 2 palabras, opción número 2, porque gracias a estas 2 palabras, a estas 2 bases, esta relación va a florecer. Porque si vemos, como vemos esta chica, ¿no? Que se tapa la mano con la boca, si no veo sinceridad o que ocultáis cosas, durará, pero tenéis a largo plazo crisis. Y gracias a que vosotros vais a poner sinceridad, confianza, esta relación va a permanecer en el tiempo y gracias a este trabajo va a funcionar, va a ser la pareja de tu vida como en otras vidas ha sido y será en otras vidas futuras, en este plano, en este mundo terrenal, en otras dimensiones, llámalo como tú quieras, opción número 2. Siento de que ya en esta vida os necesitáis, tú lo quieres conocer. Y el 8 de baston, ¿no? Para mí es una relación que esta persona la vas a conocer como máximo 8 meses, 8 días, 8 semanas también. Pero siento de que os necesitáis ya, tienes ganas de besarlo, de abrazar a esta persona. Qué bonito, opción número 2. Siento de que si es chico, es una persona o que pueda tener el pelo rizado, liso, moreno. Es una persona bastante alta, ¿eh? Y si es chica, es una persona con pelo largo, liso. Puede ser también de América Latina, de China, Corea del Sur, me viene, de Japón. Puede ser opción número 2 que eres un amante del manga, del anime o de la cultura japonesa, coreana, o te gusta mucho la gastronomía coreana, japonesa, mucho sushi. Siento de que va a ser vuestro sitio preferido a la hora de comer, de cenar. ¡Qué bonito! Y yo veo que a corto plazo esta persona te pedirá de salir. Qué bonito, opción número 2. Puede ser también opción número 2 que tienes ganas de hacer un cambio laboral o emprender y esta persona va a ser para ti un gran apoyo, mucha prioridad. Siento de que o tienes ganas de hacer un... No me voy ahora tampoco a lo laboral, opción número 2. Tienes ganas de un gran cambio, pues esta persona te va a aportar muchas novedades y un gran apoyo en tu vida. Qué bonito, opción número 2. Y ahora te voy a dar las primeras iniciales de esta persona, nombre, apellidos. F de Fernando, Fernanda. Siento también, si es chica, tiene como el pelo rizado, si es chico también. Puede ser que te encanta el pelo rizado. Sé que esto le podéis resonar a algunos o a algunas. El pelo rizado de chico, chica. La O. La D. La U. M. Puede ser de que esta persona viva en Madrid. 8, como máximo en 8 semanas. O 2024 da 8, o sea,
también esta persona la vas a conocer en 2024 o el año que veas este vídeo. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Cuídate, enamórate, vive, no tengas miedo a entregar tu corazón, sigue más tu intuición, no tu cabeza ni tu ego, y ábrete al amor, que es lo más bonito que hay en esta vida. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.